Entonces, el tema 1 es el ciclo celular, mitosis y meiosis. El ciclo celular es el proceso en el cual vamos a tener como objetivo el tener dos células hijas. En esta metodología, lo que vamos a tener van a ser dos fases importantes. La primera que se llama interfase y la segunda que se llama mitosis. En la interfase es el proceso más largo, teniendo la fase G1 como la fase todavía más larga de toda esta primera etapa que se llama interfase. La fase de G1 va a tener como función específica que la célula crezca y que los organelos de la célula se dividan. En la fase S vamos a tener la copia, es decir, el nombre adecuado es la duplicación del DNA, y en la fase G2 vamos a tener un proceso de revisión, que todo lo que haya sucedido en G1 y S sea lo adecuado. Quisiera que vieran que en interfase tenemos una célula que se ve perfectamente. Estoy señalando ahora el núcleo. Tenemos DNA de un cromosoma rojo y DNA de un cromosoma negro. Este DNA, cada uno es un cromosoma diferente que, ojo, en este periodo del ciclo celular no se ven así, sino que parecen más bien un espagueti. Pero bueno, con fines didácticos se pone así. Entonces, después de la fase S, que es la fase de duplicación del DNA, quiero que vean que cada uno ya tiene a una copia idéntica. El rojo tiene una copia idéntica de rojo, el negro tiene una copia idéntica de negro. Esto quiere decir que de ser una célula 2N, es decir, diploide o con un genoma diploide, se vuelve una célula 4N, es decir, tetraploide. Y el proceso de mitosis va a tener como objetivo, la fase M, perdón, la división o la separación de esta información para que cada célula hija tenga entonces el núcleo con uno rojo y uno azul, perdón, y uno negro, que sería 2N, igual que la célula mamá, y la otra que tenga uno rojo y uno negro, igual que la célula mamá. Entonces, que el nombre adecuado es célula progenitora. Entonces, ¿qué tenemos? En la mitosis entra una célula diploide, después de la fase S se vuelve tetraploide y después de la mitosis se divide para dar dos células diploides. Dentro de estas fases del ciclo celular, como ya comenté, tenemos la fase M y la fase de interfase. Hemos mencionado también que por mucho la interfase es la más prolongada y de todas estas, la G1 es la más prolongada y la mitosis es la fase más corta. Es importante comentar que esta división celular tiene que estar regulada. No podemos permitir el paso de una fase a otra sin que estemos seguros de que la información que está pasando sea la adecuada. Entonces, para esto tenemos algo que se llama puntos de control o checkpoints. Estos puntos de control o checkpoints van a estar evaluando que el crecimiento de la célula sea normal, va a permitir que el crecimiento, que las células que tengan alguna alteración no se puedan dividir, entonces esta alteración no se perpetúe. ¿Qué pasa si tenemos alteraciones en estos puntos de control? Lo que vamos a tener va a ser un crecimiento celular anormal, mutaciones, y esto, hablado, por ejemplo, de una de las enfermedades más frecuentes, se llama cáncer, ¿ok? ¿Cómo pasamos de una fase de G1 a una S y después a un G2? Vamos a pasar mediante, recuerden que las células no tienen un lenguaje
pues como el que nosotros estamos teniendo ahora para comunicarnos, ¿no? Pero recuerden que las células se comunican dentro de ellas y entre otras mediante proteínas. Y estas proteínas pueden ser fosforiladas, desfosforiladas, ubiquitinizadas, o sea, se les puede hacer muchísimas cosas que van a generar cambios y esto, a su vez, va a permitir que pues se vayan comunicando o vaya siguiendo como la cadenita de los diferentes procesos. Dentro del ciclo celular tenemos a dos complejos importantes que se llaman ciclinas y cinasas. Como pueden ver en la imagen, las ciclinas, aquí tenemos a la ciclina D que sube y entrando a S baja. Tenemos a la ciclina E que inicia a subir en G1 y pasando el inicio de la S baja. Y tenemos a la ciclina A, ¿ok? Que está elevada durante toda la fase S. Y tenemos a la ciclina B, que es la que nos va a ayudar a entrar a M. Esto no lo tienen que aprender ustedes de memoria, pero es importante que ubiquen que todo este proceso va a estar regulado por un complejo que se llama ciclina cinasa. Ciclina D con la cinasa que es CDK 2, 4, 5 y 6. ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? En el momento en que se lleva a cabo el funcionamiento o la unión de la ciclina con la cinasa, se van a empezar a generar modificaciones en las proteínas a través de la fosforilación, es decir, de que se pegan grupos fosfato en diferentes proteínas que las inactivan o las activan de manera diferencial. Cuando tenemos una alteración en este proceso de control, vamos a tener entonces como resultado pues una célula neoplásica o alguna otra enfermedad. Es interesante saber que esta parte del ciclo celular, si bien se puede sentir muy abstracta y como que no hay un porqué, cada vez va teniendo más importancia debido a que, por ejemplo, en el cáncer, se están generando fármacos que van dirigidos a inhibir al complejo ciclina-cinasa, específicamente el complejo ciclina-cinasa de G1, que es inhibidores de CDK4/6, es decir, de estos dos. Este tipo de tratamientos están generando un cambio en el proceso o en la historia natural de la enfermedad de trastornos tan frecuentes como puede ser el cáncer de mama. Entonces, conocer todo esto no solo va a tener implicaciones en cuanto a pues biología y no es un dato curioso, sino que vamos a ver que todo esto va a tener tanto blancos terapéuticos y ojo, uno de los artículos que vamos a estar haciendo es el de el efecto epigenético de los alimentos, ¿ok? Que sería en realidad el efecto que los alimentos pueden tener sobre todo este proceso. ¿Por qué? Porque es cierto que somos lo que comemos. Somos lo que comemos. Entonces, al ser los que comemos, los alimentos tienen la capacidad de modificar la expresión y la función de muchas de estas proteínas. Y al modificarse la expresión y la función, pueden generar un problema a nivel del funcionamiento celular. Por eso es tan importante. Bueno, como ya comenté, entonces, se requiere de la activación del complejo ciclina-cinasa. Aquí tenemos a la ciclina, aquí tenemos a la cinasa, y este complejo activado va a permitir el añadir grupos fosfato a diferentes proteínas que les vamos a llamar sustratos. Como ya comenté, cicla, entonces sube y baja a lo largo de las diferentes fases del ciclo celular y esto va a permitir que la célula sepa en qué puntos tiene que ir cambiando. Como ya comenté, los puntos de control son fundamentales para poder revisar que lo que se ha hecho hasta ese momento es lo adecuado. Y en este caso, vamos a tener el primer punto de control en G1,
el segundo punto de control entre la transición de G2 a M y el tercer punto de control durante la mitosis entre metafase y anafase. En interfase, recuerden que la interfase va a ser el proceso más largo. Vamos a tener 3 etapas, G1, S y G2. Recuerden que hay algunas células que están en G0, que son células que no están en división activa, pero el que no estén en división activa no quiere decir que no estén funcionando. Recordemos que una de estas células es la neurona, y pues espero que las neuronas ahorita todas estén lo más funcionantes posible y que no estén dormidas. Entonces, esto va a permitir que la célula, bajo condiciones especiales, en el caso de la neurona sería un proceso de hipoxia importante, se empiezan a dividir y, luego, y pueden generar células hijas, ¿ok? En la fase G1, como ya comenté, es la fase en la cual la célula crece y duplica o genera más organelos de lo que tendría de forma habitual. Es el proceso más largo y vamos a tener el primer punto de control, que es el punto de control de G1 a S. Este punto de control lo que va a evaluar es que este punto de control lo que va... Denme un segundo. Denme un segundo. Ya. Este punto de control lo que va a permitir es que va a revisar que la célula haya crecido lo adecuado para poder dividirse. Va a revisar que el ambiente extracelular y el ambiente intracelular sean adecuados. Va a permitir evidenciar que se encuentra lista toda la maquinaria necesaria para generar la duplicación del DNA y va a revisar que el material genético, es decir, el DNA, esté intacto. Vamos a tener aquí algunas proteínas importantes que son RB y P53. ¿Qué es lo que va a pasar? En el momento en que se evidencia que el DNA está alterado, se genera una alarma. Esta alarma produce la activación de una proteína que se llama P53, que tal vez ahorita no la hayan escuchado, pero a lo largo del aprendizaje de nutrición seguramente la escucharán. Esta va a detener el ciclo celular y va a permitir entonces que se repare el DNA. En el momento en que se repara el DNA, en ese momento se va a permitir que este complejo de ciclina sinasa se active y al momento de que se activa, este va a fosforilar a una proteína que se llama RB y esta fosforilación va a hacer que RB cambie su conformación, ya no pueda unirse a E2F, se libere E2F y entonces pueda pasar sin problemas E2F a la generación de proteínas asociadas a la síntesis del DNA, ¿ok? Entonces, es fundamental que E2F esté activo y si E2F se activa habiendo lesión del DNA, entonces la copia del DNA sería alterada. De ahí que se tiene que revisar primero que el DNA esté adecuado para que no se copie información errónea. RB, como ya comenté, es un gen importante, se denomina como gen tumor supresor. Los genes relacionados con el ciclo celular se dividen en dos tipos, genes tumores supresores y genes que también se llaman protooncogenes.
Los genes tumores supresores son aquellos que van a estar vigilando que todo el ciclo celular se lleve a cabo de manera inequívoca. Y los protoncogenes son genes cuya función va a ser que el ciclo celular se lleve a cabo de una forma rápida, muy rápida, y sin complicación, o sea, sin detenerse. Entonces, la pérdida de genes tumores supresores va a conferir que el ciclo celular se lleve a cabo independientemente de que la célula, el ambiente o el DNA esté adecuado. De ahí que la pérdida de estos genes puede o generalmente conlleva a la generación de células tumorales. RB también va a estar afectado debido a el virus del papiloma. Como ustedes saben, el virus del papiloma humano genera cáncer cervicouterino. Entonces, ¿cómo va a generar cáncer cervicouterino? Una proteína de este virus se une a RB y al unirse a RB, entonces permite que E2F esté funcionando independientemente de si la célula está adecuada o no. De ahí que genera tumores. P53 le llaman el guardián del genoma y en realidad es una de las muchas funciones que tiene. Es un nombre, o sea, ponerle ese nombre disminuye en mucho el funcionamiento tan amplio que tiene este gen y en este caso esta proteína. Algo que es importante es que va a estar regulando justo el primer punto de control y va a estar diciendo como si fuera un gran orquestador o un gran director de orquesta, perdón, va a estar definiendo en qué momento van a entrar las proteínas de reparación, en qué momento puede seguir el ciclo celular, en qué momento hay que mandar a la célula a muerte celular. La pérdida de la función de P53 va a estar también asociada a diversos tumores, misma situación que también pasa con el virus del papiloma humano. La fase S, que es la fase de síntesis, como ya lo vimos en el dibujo anterior, de tener dos secuencias de DNA diferentes, cada una en la fase S se va a copiar. Y al copiarse, en vez de tener 2, vamos a tener 4, o sea, 4 copias, 2 similares para cada una. Entonces, es importante que la secuencia del DNA esté adecuada. Y ojo, célula que pasa por fase S y termina la fase S, es una célula que se va a dividir. Entonces, por eso es que el primer punto de control es uno de los más estrictos. Dos términos importantes. Supongamos que este es el cromosoma 1 que dio mamá y este es el cromosoma 1 que dio papá. Aunque sean cromosomas 1, son diferentes porque uno lo dio mamá y el otro lo dio papá. Al ser similares pero no idénticos, se llaman cromosomas homólogos. Después de la fase S, que se duplican o se copian de forma idéntica, cada uno va a tener una copia. Entonces, entre cada una de estas, en este caso, esta que sería la rosa y esta que sería el templado rosa, el templado azul y esta, la copia azul, entre ellos dos, entre ambas rosas y ambos azules, tendríamos que son cromátides hermanas, es decir, son completamente idénticas. ¿Cómo es que las cromátides, si ustedes ven, por ejemplo, a los cromosomas, los van a ver como si fueran una sola estructura, pero en realidad están conformados por cromátides, por dos cromátides hermanas, como pueden ver en el dibujo de la derecha, ¿ok? Si hacemos un esquema de este cromosoma, vamos a ver que va a tener cada uno de estos tienen dos cromátides hermanas
y se ven que están súper juntos porque están unidos mediante estas proteínas. Estas proteínas se llaman coecinas y su función es importante dado que va a estar relacionada con la regulación en la separación de las cromátides hermanas. La fase S, que es el punto sin control o fase de síntesis, lo que va a generar o lo que va a ocurrir va a ser todo el proceso de replicación. En la fase G2 se va a evaluar que lo que ocurrió en la fase G1 y S sea lo adecuado, que no haya ni ganancias ni pérdidas de DNA, que si esto ocurre, que pueda ser reparado y que si no puede ser reparado, se vaya a muerte celular. Aquí tenemos el segundo punto de control que revisa justo todo lo que he mencionado hasta ahorita. Va a tener a sus ciclinas y sus sinasas específicas y pasando este punto de control nos vamos a la fase de mitosis. Mitosis va a tener 4 fases diferentes. Prometo, Ana, telefonearte, que es profase, metafase, anafase y telofase. La mayoría de las células, después de que termina la telofase, van a dividir su membrana, sus organelos y su citoplasma para formar 2 células hijas, o sea, separadas. Pero hay células que no se dividen y estas células que no se dividen, es decir, todo ocurrió pero no tienen citocinesis, esas células se llaman sin sitio, sin sitio. Ok, como hemos comentado, hay diferentes organelos y cada organelo va a tener funciones diferentes. En este caso, lo que están viendo ustedes, que parece como si fueran estrellas y que todas convergen en 2 puntos específicos, en este caso aquí convergen, aquí convergen, aquí convergen y aquí convergen, lo que vamos a tener es que cada uno de estas estrellas es el uso mitótico o uso acromático. Y va a tener un origen que es el centriolo. En este caso, el centriolo va a acumular o va a fusionar tubulinas, que son unas proteínas, para formar el uso mitótico. Como pueden ver, no todo el uso mitótico se une a los cromosomas, ¿ok? Hay uso mitótico que va hacia los lados y va a tener una función especial. En profase, lo que vamos a tener es que este uso mitótico se va a empezar a formar. Quiero que vean que los centriolos, tenemos 2, empiezan a migrar hacia los polos. En la prometafase ya están en los polos y empiezan a unirse al centrómero, que es este naranja que estoy mostrando, de un lado y del otro. Y en metafase, todos los cromosomas están ya no fusionados, están alineados en la línea media, ¿ok? Cuando todos están alineados en línea media y todos los centrómeros tienen uso mitótico, en ese momento se pasa el tercer punto de control y llegamos a la anafase en la cual cada una de las cromátides hermanas se separa, se va hacia uno de los polos, se genera nuevamente la membrana nuclear y si es una de las células que tienen citocinesis, se va a dividir. Ok, la mitosis es lo menos tardado que hay en este proceso. Y como ya comenté, el centriolo lo que va a organizar o lo que va a hacer la agregación de microtúbulos, que son sumamente importantes. Este es el proceso o el ciclo de vida, por llamarle así, de cada centriolo. Tenemos un centriolo, recuerden que les dije que en G1 se duplican, entonces se duplican los organelos, entonces en G1 tenemos ya 2 centriolos, en S se van madurando los centriolos para que iniciando M, los centriolos empiecen a separarse y empiecen a formar cada uno uso mitótico. Cada una de las células hijas tendrá al final entonces un centriolo específico
para poder hacer ellas posteriormente su mitosis. El citoesqueleto son un acúmulo de proteínas. Dentro de ellas tenemos a la tubulina, justo, que va a estar formando al uso mitótico, pero tenemos otras proteínas, como por ejemplo actina y miosina. Estas proteínas son las rosas que ven ustedes en la imagen de la derecha, y estas proteínas lo que van a permitir es que van a funcionar como una especie de cinturón. Este cinturón que van a generar va a hacer que la membrana celular se empiece a acercar un lado con el otro. Y este acercamiento de un lado con el otro va a permitir que las membranas se puedan fusionar y después separarse. Recuerden que la membrana celular son fosfolípidos, y al ser fosfolípidos, si ustedes unen un lípido con otro lípido o pasan, por ejemplo, más bien si tienen una bolita de lípidos y pasan un palillo, ese lípido se va a dividir, ¿ok? Va a generar dos gotas de lípidos. En este caso, entonces, ocurre lo mismo, pero no hay un palito, sino que está el citoesqueleto. Tenemos tres tipos de citoesqueleto de uso mitótico. Perdón, tres tipos de uso mitótico. El primero sería aquellos que se unen al centrómero, que este se llama centromérico, ¿ok? Tenemos otros que se van hacia los lados, que se llaman astrales, y su función es permitir el mantenimiento de la conformación o de la estructura de la célula. Y el tercero son los que están en azul, que se llaman microtúbulos solapados, cuya función es permitir el alejamiento de cada uno de los centriolos y por ende de cada una de las cromátides conforme va avanzando el ciclo celular. Los microtúbulos, como ya comenté, están generados por tubulinas que están pegadas. He comentado también que los microtúbulos no se unen directo al cromosoma, sino que se unen a una serie de proteínas que están sobre el DNA del cromosoma, dado que si se unieran directamente al cromosoma o al DNA, pudieran lastimarlo. Después de la profase viene la prometafase, en la cual la membrana nuclear se va a romper y vamos a empezar con la unión del uso mitótico a cada uno de los centriolos o de los centrómeros de cada cromosoma. ¿Cómo está conformado el cinetocoro o centrómero? Está conformado por el DNA del cromosoma, por proteínas y por los microtúbulos del uso mitótico. Esa es su conformación. Recuerden que el DNA no se une de forma directa, sino que se une a través de proteínas, y aquí vemos las bolitas son el DNA, ¿ok? Y las bolitas chiquitas, y el resto de estructuras son proteínas que se unen al DNA, pero se unen, pero no permiten que el microtúbulo se adhiera de forma completa. El microtúbulo entonces se va a unir mediante diferentes proteínas al cinetocoro y va a generar una señal que diga ya estoy unido. Todo lo que está en azul se llama la tinción de Dapy, y esta tinción de Dapy va a ejemplificarnos o va a unirse a los cromosomas. Entonces, lo que ven ustedes en interfase, o al DNA más bien, es que el DNA no está dividido, no está condensado o tan condensado. Nos vamos a profase y empieza a condensarse. Donde ya están completamente condensados es en metafase y están en la línea media, que estoy aquí.
Después pasan al punto de control en anafase y se van separando las cromátides hermanas hasta llegar a la última fase en la telofase. En la profase, entonces, lo que vamos a tener va a ser que las dos cromátides hermanas van a empezar a compactarse, va a empezar a romperse la membrana nuclear, que en realidad se fosforila, no se rompe. En la prometafase, entonces, se va a unir el uso mitótico a los centriolos, o a los centrómeros. En la metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador del uso, es decir, en la parte media del cromosoma, generando dos polos, el polo de la derecha o de la izquierda, o el de arriba o el de abajo, ¿ok? Y van a empezar a tirar de las cromátides hermanas los microtúbulos a cada uno de sus lados. Aquí lo podemos ver muy bien. Tenemos a DAPI, que recuerden que está unido a cromosomas. Entonces, en realidad tendremos al uso mitótico, a los cromosomas, y cada centriolo generando su uso mitótico para que se una a el centrómero de cada una de las cromosomas, La forma normal de que esto funcione es, tenemos al cromosoma, ok, cada uno tiene su cromátide hermana, tenemos un centriolo, forma el uso mitótico y se une al centrómero. Y el otro centriolo forma su único mitótico y se une al centrómero. A esto le llamamos unión anfitélica y es lo más frecuente. La unión monotélica es, tengo el centriolo, el uso mitótico se une solo a un lado del centrómero y entonces, ¿qué va a ocurrir al momento de que tenga que separar la secuencia de DNA? Lo que va a ocurrir es que el centrómero, el cromosoma se va a pasar de forma directa, ¿ok? Y en vez de tener una célula con un cromosoma, tendremos una célula con dos cromosomas y una célula sin cromosomas. A eso le llamamos aneuploidía. Y la única aneuploidía que sobrevive es la aneuploidía del cromosoma X, es decir, el Klinefelter. Bueno, la unión sintélica, que también le podemos conocer como no disyunción, se une el uso mitótico a cada uno de los centriolos y de forma conjunta empieza a tirar del mismo, ¿ok? Para llegar otra vez a tener dos alelos de un lado, un alelo del otro lado. Y la merotélica, en la cual hay un grupo del uso mitótico que se une a los dos cromosomas, pues al momento de empezar a jalar, se van a romper. Esto nos lleva al tercer punto de control, que recuerden que es de mitosis, de profase a anafase. Y el tercer punto de control va a ser justo segmentar a los cromosomas. ¿Cómo los vamos a segmentar? Vamos a tener unas proteínas que se llaman securina y separasa. Securina, como su nombre lo dice, asegura, y separasa, como su nombre lo dice, separa. Securina va a liberar a separasa y separasa va a unirse al complejo de coenzinas para romper a esas proteínas y permitir que las cromátides hermanas se separen, ¿ok? Esto nos lleva a anafase, en el cual las cromátides hermanas ya se separaron y los microtúbulos del cinetocoro se van a empezar a cortar para después separarse. Esto nos lleva a la última fase, que es la telofase, en la cual los juegos de cromosomas hijos van a empezar a descondensarse en los polos, se va a empezar a formar la membrana nuclear y en algunas de las células van a iniciar la citocinesis, que como ya comenté es la división
por parte de la membrana celular, es la división de la célula, ¿no? Esto va a ser asociado a un anillo contráctil que está formado por dos proteínas, que es actina y miosina. Ojo que no todas las células lo viven.